Muy buenas tardes, soy el médico veterinario Federico Pantin, director del zoológico Leslie Pantin, una reserva de fauna que se encuentra aquí en el estado de Aragua, en la región de Paya. Hoy el tema que vamos a tocar es la conservación de fauna en los zoológicos modernos. En el caso pues, particular de nosotros, vamos a hablar pues, de nuestras experiencias aquí en el zoológico Leslie Pantin. Y hablo de zoológicos modernos porque hoy en día los zoológicos de la actualidad deben cumplir una serie de funciones importantes que antiguamente pues no eran las funciones que de los zoológicos, digamos, en tiempos pasados, ¿no? Antiguamente los zoológicos, la principal función era la recreación, la gente pues venía a los zoológicos a divertirse, a ver los animales que estaban tras las rejas exhibidos y no se hacía énfasis en realmente en la conservación. Hoy en día, pues un zoológico moderno tiene que tener, digamos, como función principal esa conservación. Ya vamos a nombrar, pues más adelante cuáles son las estrategias para tener conservación en los zoológicos. Pero lo más importante que quiero resaltar es que si un zoológico en la actualidad no cumple con estas funciones o no se adecua, digamos, a estas nuevas estrategias pues, que se rigen los zoológicos en la actualidad, es un zoológico que lamentablemente, bueno, va a ser criticado y a la larga, pues, no va a tener, digamos, las características que debería tener un zoológico realmente, pues, moderno, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, pues, que los zoológicos cumplan funciones de conservación, que las vamos a nombrar ahorita más adelante. Antes de hablar, pues, de las funciones o de las estrategias de conservación, quisiéramos tener una pequeña historia de nosotros. Yo siempre digo que somos hasta ahora pues dos generaciones aportando a la conservación de la fauna de Venezuela, ya que en el año 1963 es que se funda el zoológico por el doctor, el médico veterinario Leslie Pantin y su esposa Ledia Contreras de Pantin, que eran mis padres, con una pequeña reserva de fauna venezolana pues, que tenían y que esta colección fue creciendo poco a poco hasta ser lo que es hoy en día. En aquellos momentos, principalmente, mi papá incursionó pues, en las filmaciones de documentales de fauna silvestre. Venía mucha gente a hacer filmaciones. Llegó aquí BBC de Londres, Televisora Española, National Geographic. Mucha gente de afuera que se hacían, digamos, las escenas truqueadas aquí en el zoológico y luego las salidas de campo para continuar las tomas de apoyo. Y mi mamá en aquel momento hacía las visitas guiadas con charlas de educación ambiental. Luego, en el año 2006, lamentablemente, pues fallece mi papá y decidimos, mi esposa, que es médico veterinario también, Tuena Hernández de Pantin, y yo continuar la labor que habían iniciado mis padres pues, hace muchos años y reconstruir prácticamente el zoológico o completamente, ya que bueno, había muchas exhibiciones que ya estaban no acordes y estaban viejas, y decidimos cerrar el zoológico por muchos años, mientras que digamos reconstruíamos todos los recintos y los poníamos acordes y nuevos, con los animales por supuesto adentro, de manera que fue una labor pues, muy ardua, pero seguíamos involucrados pues, en algunos proyectos de conservación y luego en el año 2019, prácticamente casi que pues, con la pandemia, fue que realmente reabrimos el zoológico nuevamente, ¿no? Entonces fueron muchos años que estuvimos cerrados, pero siempre manteniendo los animales y los programas aquí adentro internamente, ¿no? Pero había una necesidad, por supuesto, de abrir bueno, por los costos que generan todos estos animales y que teníamos que también difundir la labor que estábamos haciendo aquí al público general que siempre había venido a visitar nuestras instalaciones. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son las estrategias o cómo puede un zoológico hacer conservación con una cantidad de animales que tienen cautivos? Es lo que la mayoría de la gente se pregunta, ¿no? Hay mucha aberración o mucha crítica hacia los zoológicos, hay gente que no les gusta, hablan que son cárceles de animales, que los animales deben estar libres.
Y bueno, y entendemos todos esos puntos de vista, pero es complicado realmente, ¿no? Mientras todavía existen pues, áreas naturales completamente que cada vez devastadas o con menos conservación y más afectadas, y exista tráfico ilegal de fauna silvestre, y existan animales pues, decomisados constantemente, es difícil, digamos, decir que los zoológicos no existan, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer un zoológico para hacer conservación? Bueno, puede cumplir funciones, como les digo, que están íntimamente relacionadas a la conservación, como son pues, educación ambiental, conservación de las especies con diferentes programas, investigación también por la cantidad de datos que se generan acá, protección, porque existen muchas especies decomisadas y que constantemente pues, estamos pues, rescatando, y reproducción de especies con fines de liberación en ambientes naturales. Pero vamos a explicarlas un poquito más detallado cada una de estas estrategias. Comenzando por la educación. La educación ambiental es importantísima para nosotros. En el caso particularmente del zoológico Leslie Pantin, todas las visitas son guiadas de manera que el público se involucra en la visita. Y es increíble porque hay tanto desconocimiento sobre nuestras especies y nadie puede conservar lo que no conoce. Eso es un hecho muy claro, ¿no? Entonces le vamos explicando principalmente aquellas especies que se encuentran amenazadas, cómo puede hacer la gente para ayudarnos a la conservación de estas especies, porque de repente hay gente que pregunta, bueno, porque compra un animalito y entonces ya eso está mal hecho, se le explica pues, que no se debe hacer y todas las consecuencias que esto tiene. Y entonces es importantísimo para nosotros la visita guiada, no solamente del público, o sea, de los adultos, sino de los niños. Vienen muchas escuelas acá y cada, digamos, charla o cada visita acorde a la edad de los muchachos, pues va enfocada pues, en lo que queremos que ellos realmente aprendan, ¿no? Eso sensibiliza a nuestros visitantes y salen pues entusiasmados y con ganas de conservar, y para nosotros esa es una función muy importante de los zoológicos, la educación ambiental y las visitas guiadas. En el caso de la reproducción de las especies, evidentemente esta reproducción, pues tenemos que ser responsables. La cuestión no es reproducir animales por reproducirlos. Lo ideal es reproducir sobre todo aquellas especies que se encuentran amenazadas para poder ser liberadas luego en sus ambientes naturales y aportar, digamos, a la naturaleza alguna de estas especies que por algún motivo sus poblaciones estén afectadas, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con los planes de conservación que vamos a nombrar más abajo, pero la reproducción de las especies en los zoológicos fundamentalmente se lleva a cabo o principalmente debe estar enfocada en aquellas especies que tengan cierto grado de amenaza, ¿no? No quiere decir que las especies que no tengan grado de amenaza, pues no se les dé importancia, porque es muy importante, pues, poder conocer ex situ una cantidad de datos importantes sobre la reproducción de estas especies en los zoológicos. También se hacen intercambios con otros zoológicos cuando alguien tiene excedentes y otro pues le hace falta algún animal para sus planes de conservación. Y como les dije, pues esta reproducción también arroja una cantidad de datos importantes de manejo que, bueno, a la larga pues pueden ser útiles. Dios no quiera pues que en un futuro alguna de estas especies se encuentre amenazada y ya más o menos nosotros sabemos o tenemos algo de experiencia en la reproducción y manejo de esta especie, ¿no? Protección de la fauna. Este es un tema complicado porque, bueno, como les dije anteriormente, la gente siempre insiste que los animales deben estar libres, que para que existen los zoológicos, que si las cárceles y esta cuestión, pero es increíble la cantidad de animalitos que llegan, producto del tráfico ilegal de fauna silvestre, de decomisos que hacen pues, las autoridades y nos llevan los animales a las instalaciones, de entregas voluntarias de gente que bueno, en algún momento compró un animal o, bueno, o rescató algún animalito y ya no lo puede tener o ya le cuesta tenerlo y los trae aquí a los zoológicos, y lamentablemente muchos de esos animales tienen demasiada impronta, o sea, están muy acostumbrados al hombre. Son difíciles poder liberarlos luego en la naturaleza porque lo que quieren la gente los tiene como mascotas y los está cargando todo el día y los acaricia todo el día y los tiene mansitos. Bueno, un animal de eso, ¿cómo uno puede liberarlo? Es un tema complicado. Muchos de ellos inclusive pues
En caso por ejemplo, los felinos que han sido sacados de las madres a muy temprana edad, pues no saben cazar porque no han aprendido, pues, aunque tengan el instinto, no han aprendido a acechar las presas. Entonces liberar a estos animales, pues, tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Bueno, de manera que uno tiene que ser, digamos, y resguardar una cantidad de animales producto digamos, de todas estas situaciones diferentes. Y entonces, digamos, bueno, si no existieran los zoológicos, ¿a dónde irían a parar estos animalitos, no? Entonces, la protección de estas especies, pues producto de todas estas circunstancias, yo creo que es una labor importante que llevan los zoológicos. Muchos de estos animales que llegan también, pues pueden formar parte de proyectos de conservación, si son especies amenazadas o de planes, digamos, de reproducción de ciertas especies también. Entonces, pienso que la protección de los animales, producto de todas estas circunstancias, es una función importante y muy buena de los zoológicos actualmente, ¿no? La investigación. Bueno, la investigación también es otro tema importantísimo en todo zoológico, ya que en los zoológicos se llevan o se generan una cantidad de datos importantísimos de tantos eventos que existen, eventos reproductivos o de enfermedades o de hábitos, costumbres, manejos también, que arroja una información importante para uno poder ayudar a conservar a muchas especies. Todos estos datos que se generan en los zoológicos deben ser llevados, deben ser registrados, deben ser anotados. Por ejemplo, sale una tortuga que puso unos huevos, entonces esos huevos se recogen y se cuenta la nidada y se pesan los huevos y se llevan a incubación y se mide el tiempo de incubación en que nacieron los animalitos y la porcentaje de mortalidad de ellos están de cuánto fue y en qué época fue. Entonces, toda esa información tan valiosa, bueno, nos está generando pues una cantidad de datos que nos ayudan a un futuro, pues primero divulgar lo que es importantísimo, pues todos los datos deben ser divulgados y hacer pues, paper sobre todos estos datos y estas investigaciones y que la gente pues pueda aprender con todos esos ensayos y todos esos errores que se llevan a cabo bueno, en el manejo de toda esta fauna dentro de los zoológicos, ¿no? Entonces la investigación es extremadamente importante en los zoológicos. Así sea muy pequeña, todo zoológico debe llevar una mínima investigación de cualquier de los eventos o cualquier especie que tengan bajo su custodia. Proyectos de conservación o programas de conservación. En todos los zoológicos deben tener programas de conservación de especies, principalmente, como ya les dije, de aquellas que se encuentren amenazadas. En el caso de nosotros, aquí en el zoológico Leslie Pantin, tenemos varios programas de conservación de ciertas especies. Algunos programas los llevamos nosotros mismos, otros tenemos grandes aliados. Uno de ellos, pues, uno de los programas que tenemos, pues, o de los proyectos que tenemos es el del caimán del Orinoco. El caimán del Orinoco es una especie que se encuentra en peligro de extinción, lamentablemente por la caza indiscriminada, principalmente pues, en el siglo pasado, por el mercado de las pieles, que era legal, por cierto, porque había permisología para ello, pero cuando ya se dieron cuenta que el caimán estaba casi que extinto, fue que, bueno, que terminaron con la permisología para seguir cazándolo, pero ya el daño estaba hecho, ¿no? Es una especie endémica de la cuenca del Orinoco, es decir, que es un animal que nada más existe pues, en sus ambientes naturales en Colombia, en un pedacito de Colombia y gran parte, pues, mayor parte en Venezuela. En este programa de conservación estamos aliados con FUDESI, con el grupo de especialistas de cocodrilos de Venezuela, con el Hato Mazaguaral. Y es importante este programa porque, o sea, ¿qué es lo que se hace en el programa? Nosotros lo que hacemos es que los animales que se reproducen aquí en el zoológico, otros que se reproducen también en el Hato Mazaguaral, también las crías producto de rancheo, vienen aquí al zoológico y son criadas durante un año. Durante un año, estos animalitos muy pequeños que llegan acá o que nacen aquí, vamos a tratar digamos, de criarlos lo más grande y pesados posible para al año exactamente estar liberándolos en sus ambientes naturales y animalitos que comienzan pues apenas recién nacidos con unos 100 gramos de peso y unos 20 o 24 centímetros de tamaño, queremos liberarlos que tengan pues más de 80 centímetros, algunos hasta 1 metro de longitud y por lo menos hasta 3 kilos de peso.
De esta manera, estos animales, pues con este tamaño, van a ser mucho menos vulnerables a ser depredados por cualquiera de esos depredadores naturales que normalmente tienen, digamos, en sus ambientes naturales, ¿no? Entonces, esto es un programa muy importante para nosotros, el del caimán del Orinoco, y que tenemos ya varios años ya liberando ejemplares en diferentes partes de su hábitat natural. El Galápagos zuliano es un quelonio, es una tortuga que se encuentra, que es endémica de la cuenca del lago de Maracaibo. Se encuentra también amenazada debido a tres características principalmente, ¿no? Una, el área de distribución, que es un área de distribución bastante pequeña. Dos, que es extremadamente consumida por todos los lugareños, la buscan mucho para su consumo. Y tres, que los desoves son de aproximadamente de 2 o 3 huevos nada más, pues tiene una tasa baja de reproducción. Entonces estas características han llevado a que esta tortuga, cada vez las poblaciones en sus ambientes naturales sean menores. Nosotros ya tenemos varios años reproduciendo el Galápagos zuliano aquí en las instalaciones del zoológico. Tenemos un lote ya prácticamente casi listo para ser liberado. Tenemos muchos huevos ya en la incubadora, muchos animales también creciendo, se nos ha dado bastante bien. Y es un programa que llevamos nosotros solamente, pues aquí no tenemos aliados en este programa, pero como le dije es importante porque esta tortuga que lamentablemente pues sus poblaciones están bajando drásticamente en el sur del lago y, bueno, y en toda la cuenca del lago del Orinoco, es una especie importantísima para recuperarla, ¿no? Entonces tenemos muchos datos ya por tantos años creándola y bueno, y todavía no hemos liberado el primer lote porque la verdad que empezamos muy poco a poco y bueno, y como queda tan lejos aquí de nuestras instalaciones, decidimos que cuando tuviéramos un lote bastante grande íbamos a hacer la primera liberación y yo pienso que ya está muy próximo a tocar ese día de la primera liberación de los Galápagos zulianos, todos nacidos y criados aquí en el zoológico Leslie Pantin. El famoso cardenalito de Venezuela, el espino cuculato. La gente cuando nosotros hablamos de cardenalito piensan que es el cardenal coreano, ese que sale en el emblema de los cardenales del Lara, y ese no es el cardenalito. El cardenalito es un pajarito muy chiquitico que lamentablemente tuvo la desgracia de que alguien hace muchísimos años descubrió que podía ser cruzado con el canario doméstico, con el timbrado español, y estos híbridos de cardenalito con canario daban unos animales que cantaban como un canario, pero tenían el factor rojo, el color rojo del cardenalito. Entonces esto fue pues una cacería indiscriminada, ilegal, porque en ese momento se empezaron a sacar cantidades de cardenalitos hacia el exterior en busca de ese factor rojo famoso del cardenalito. Además que digamos, los híbridos, pues muchos eran fértiles y cualquier canario que nosotros veamos en cualquier parte del mundo que tenga un poquito de anaranjado o de rojo en su color, el origen de ese color es el cardenalito venezolano. Es una especie endémica de Venezuela, quiere decir que habita solamente aquí en Venezuela. Y es un proyecto muy importante para nosotros. Aquí estamos aliados con Provita, que es una ONG de conservación pues, muy importante aquí en Venezuela. Tiene muchos programas muy buenos aquí en Venezuela y está aliada con nosotros en este gran proyecto. También el Smithsonian de Washington, que aportó, digamos, fondos para poder construir el Centro de Conservación del Cardenalito aquí en Venezuela. Y bueno, más o menos es un programa bastante complejo porque tiene varias áreas, unas áreas de campo de estudio, tiene otras áreas, pues digamos, de reproducción de estos animales, otra área que se encarga de lo que es el tráfico de estos animalitos. O sea, tiene varias aristas y es un programa que ha sido complicado porque es innovador. No existe otro centro de conservación de este pajarito en particular en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos, ya tenemos 2 años sacando pichones de cardenalito y como les digo, pues son proyectos que son a muy largos, o sea, muchos años, ¿no? No piensen que porque nosotros estamos metidos en el proyecto de Cardenalito, en 2 o 3 años sacamos el Cardenalito de la extinción, ¿no? Nada que ver. Nosotros estamos trabajando en esto y esperemos que dentro de 20 o 30 años podamos haber logrado hacer algo por este pajarito después de tantos años de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es un programa importantísimo para nosotros, el del Cardenalito de Venezuela. El Galápago llanero es uno de los programas de conservación más viejos que tenemos en el zoológico y aunque no es una especie que tiene categoría de amenaza,
para nosotros es digamos, es un animalito que cada vez sus poblaciones están disminuyendo pues, de una manera drástica. Ya no se ven esa cantidad de galápagos que antiguamente se veían por esas carreteras en los préstamos del llano. Solamente lo podemos ver en ciertos hatos o fincas conservacionistas, porque, bueno, porque es muy consumido por los llaneros. Y bueno, tenemos muchos años, tenemos pues alrededor de 8 años liberando todos los ejemplares nacidos y criados aquí en el zoológico. Es importante porque 8 años de, digamos, de estudio de esta especie, se tienen muchos datos, digamos, de eclosión, de tiempo, digamos, de épocas reproductivas, bueno, una cantidad de datos sobre el manejo de reproducción de esta especie. Y bueno, y ojalá que no lo necesite, o sea, que en un futuro no se vea amenazada, pero si por alguna casualidad se ve amenazada, nosotros ya tenemos, digamos, parte de la pelea adelantada porque ya tenemos tiempo estudiando esta especie, digamos, en cautiverio, ¿no? Entonces, bueno, uno de los programas más antiguos que tenemos aquí en el zoológico, el de Galápagos llanero. El morrocoy sabanero, bueno, yo creo que esta es la especie más conocida por todos los venezolanos y nosotros siempre decimos que hay más morrocoyos en las casas de todos los venezolanos que lo que existen en vida silvestre, ¿no? Tenemos este plan de conservación también porque, bueno, aunque no es una especie que se encuentre amenazada, tenemos un lote de morrocoyas muy grandes aquí en el zoológico y eso que, bueno, que ya hemos tenido que parar ya el recibir tanta cantidad de gente que llama para tratar de donar estos animales porque son muchos la gente bueno, que los tiene y llega un momento que ya no los puede tener y nos llama para ver si podemos recibir eso, pero tenemos nuestro recinto full de morrocoy y la verdad es que ya no estamos recibiendo más, ¿no? Pero sí todas las crías que tenemos aquí, pues en el zoológico y que, digamos, las levantamos y las criamos durante unos 3 años. Ese lote completo, si lo vamos y lo liberamos, pues bueno, en parte del llano, bueno, que es su hábitat natural. Y bueno, y así ayudamos un poquito a la especie a recuperarse en su estado natural, porque como les digo, pues en las casas y en cautiverio, pues la cantidad de morrocoyas realmente pues es impresionante lo que existe, ¿no? Pero bueno, ahí colaboramos un poquito digamos, con levantar un poco las poblaciones silvestres de este animalito, que bueno, que cada vez se cuesta más ver un morrocoy en el llano, en una sabana, pues. El mono araña del norte, esta es otra especie ícono de nosotros en nuestros programas de conservación. Es un primate que la mayoría de la gente no lo conoce y no solamente que no lo conoce, sino no sabe su estado de amenaza. Existen alrededor de unas 700 especies de primates a nivel mundial y hay una lista de las 25 especies más amenazadas del mundo y dentro de esa lista se encuentra el ateles híbrido, el mono araña del norte, que es autóctono de Venezuela y de Colombia, o sea que no es ningún privilegio estar en esta lista de los 25 monos que están a punto de extinguirse, ¿no? Y lamentablemente, pues la cacería indiscriminada para el mercado de mascotas, la destrucción de sus hábitats naturales, bueno, y una cantidad de factores han llevado a este animal a esa categoría de en peligro crítico. Es un animal que tiene digamos, una madurez sexual muy, muy tarde, pues alrededor de 6 7 años, cuidado, a veces hasta más. Paren una sola cría, están prácticamente 7 meses de gestación, 2 años criando a esa cría, de manera que una mona esta puede tener un monito cada 3 o 4 años de repente, ¿no? Entonces, con esa tasa de reproducción tan baja, pues recuperar las poblaciones realmente se hace difícil, ¿no? Y entonces, bueno, estamos empezando con este programa de conservación, ya hemos logrado pues la reproducción de esta especie, no es fácil, es un programa que vemos que es a muy largos años, pero bueno, creo que estamos más o menos encaminados y tratando de hacer algo de esta especie pues tan importante que es para nosotros y poder recuperar sus poblaciones y ojalá que en algún día podamos tener alguna liberación en algún sitio del mono araña del norte que existe aquí en Venezuela. El sapito rayado de Rancho Grande, un sapito arlequín, es uno de nuestros últimos programas de conservación, que estamos aquí aliados con FUDESI y con la doctora Margarita Lampo, que es pues, que se encarga prácticamente de la coordinación completa de este proyecto. Este proyecto tiene dos sedes, una principal pues que se encuentra en Caracas y esta que se encuentra aquí en el zoológico Leslie Pantin. Estamos comenzando con el programa, no teníamos mucha experiencia en esto, pero este sapito, aunque la gente pregunta, bueno, pero ¿qué importancia tiene un sapito que si exista, que si no exista? Bueno, todas las especies en la naturaleza tienen su importancia y todas pues tienen que existir.
lamentablemente tuvo la desgracia que, como muchísimos anfibios, no solamente aquí en América, sino en otras partes del mundo, que tiene un problema, una dermatomicosis por un hongo, pues que llega y afecta a la piel. Los anfibios, la piel es importantísima para regular su equilibrio pues, osmótico y para poder, y la respiración también. Entonces, cuando este hongo pues afecta a la piel, estos animales pues terminan muriéndose, ¿no? Ahí habían varias especies de atelopos en Venezuela y prácticamente casi todas se han extinto, quedan muy poquitos y esta es una de ellas. Y bueno, estamos empezando con este programa del Atelopus cruciger, el sapito rayado de Rancho Grande. Las instalaciones pues las donó el Amphibian Art para poder construir aquí digamos, el centro donde se reproduce este animalito. Y bueno, tenemos esperanza de que podamos aportar algo a la conservación de esta especie también, a un poquito más cercano el plazo que otras especies, ¿no? Entonces, bueno, el sapito de Rancho Grande, también otra especie ícono aquí en los programas de conservación del zoológico Leslie Pantin. Y ya para finalizar, espero que la ponencia haya aclarado pues, las dudas de algunos de cómo debe trabajar o cómo debe ser un zoológico hoy en día en la actualidad, sobre todo para aquellas personas que no tienen empatía con los zoológicos o piensan o por ignorancia no saben realmente cuáles funciones importantes cumple un zoológico en la actualidad, pues bueno, puedan diferenciar qué zoológico está cumpliendo esta función o esta labor y quién no. Si el zoológico se mantiene como los de antiguo, en lo cual la función es simplemente que vengan a visitar, a ver nuestros animales y más nada, bueno, yo también soy partidario que ese zoológico pues no debe existir, ¿no? O sea, debe tener prácticamente todas estas funciones que hemos nombrado para que realmente un zoológico para nosotros se justifique, digamos, su existencia, ¿no? Para nosotros, bueno, para finalizar le vamos a dar dos enunciados que para nosotros son importantes. El primero es que los zoológicos actuales deben ser verdaderos centros de conservación, desarrollando acciones y estrategias enfocadas en proteger la biodiversidad y el medio ambiente. Eso es fundamental como funciones del zoológico. Y otra, sensibilizar a sus visitantes para poder crear una cultura de conservación en toda la comunidad. Si nosotros no sensibilizamos a nuestro visitante, si el visitante cuando llega no sale motivado por la labor que estamos haciendo y, digamos, y queriendo ayudarnos en la conservación de esas especies, bueno, tampoco estamos haciendo mucho, ¿no? Porque la conservación de estas especies no puede ser única y exclusivamente del zoológico, sino también de toda la comunidad. Entonces, involucrar y sensibilizar a esta comunidad hace y ayuda de que las especies pues también sean protegidas por la comunidad. Bueno, muchísimas gracias pues a toda la audiencia y espero que haya sido, digamos, de utilidad este foro de hoy de la conservación en los zoológicos modernos. Muchísimas gracias.